Dios le bendiga hermano y amigo que se encuentran mente por aquí. Este es el siervo de Dios Peter Medina Vélez. Les deseo que estén teniendo un buen día hoy viernes. Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les proteja en todo momento a cada uno. Me encuentro por aquí leyendo la palabra de Dios y como me llama la atención tantas cosas que están pasando aquí en esta tierra y lo que se está llevando del Evangelio de parte del Señor a través de su palabra, me da un deseo de también llevar la palabra de la forma que Dios la manda que nosotros la llevemos. Quiero leer hoy y empezar a leer en Mateo 24 sobre los señales de los últimos tiempos. Es una palabra que en realidad muchos hablan de los últimos tiempos, pero cuando yo me pongo a leer la palabra, estas personas que están llevando estos últimos tiempos no quiero decir que no la llevan rectamente, sino quiero decir que no la están llevando como la palabra de Dios quiere que nosotros llevemos su palabra. Porque la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es para salvación. La palabra de Dios es para que tú y yo sepamos a dónde vamos a ir. Pero muchos lo han cogido para vanagloriarse ellos mismos. Han cogido la palabra de Dios para sus deseos carnales, y no gloriar a Dios en todas las cosas que hablan de ella y hablar la verdad. Yo hoy en día he visto tanto que llevan la palabra de Dios de los días finales, que a veces uno se pone a pensar dónde están leyendo la palabra. Leen la palabra y no veo de dónde están sacando esos contextos que ellos sacan. Pero no es de mí lo que yo quiero hablar. Quiero leer lo que Jesucristo habló de los finales de los tiempos. Voy a hablar de Mateo 24, voy a tratar de hablar de Daniel 9, voy a tratar de hablar de Daniel 11. Son palabras que el Señor nos habla y nos lleva directamente a lo que Él quiere. Y voy a empezar en Mateo 24. Este es Jesucristo mismo hablando a sus discípulos y a nosotros sobre los últimos tiempos. Dice en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? Ellos le dijeron: mira ese edificio, mira qué grande edificio. Y el Señor le responde, Jesús le dice: ¿veis todo esto? ¿Tú estás viendo ese edificio? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor, ellos me imagino que se quedaron atónitos diciendo: ¿cómo es posible que esto va a ser destruido si este es el templo de Dios? Y Jesucristo le dijo esas palabras. Y él dice en el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto está pasando hoy en día. No tiene que ser un personaje que se diga pasar solamente por el Cristo, es que aquel que lleva la palabra, entienda la palabra. No solamente es un personaje diciéndose pasar, como ha pasado en estos días, que ha habido gente que dice, yo soy el Cristo. En Corea salió uno, salió en otras partes. Pero el Señor aquí nos está explicando, respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Pero esto se refiere también a personas que llevan el Evangelio de Cristo. Y a muchos engañarán. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Que todo esto acontezca, dice el Señor. Pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Esto, lo que está hablando de Jesucristo. Ha habido guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres. Todo esto está pasando en estos días. Y desde aquel tiempo había pasado. Y todo esto será principio de dolores, dice el Señor. Esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí. ¿Ha sucedido esto, mi hermano? Sí. Ha sucedido cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo hizo un pacto con aquellas gente a través de la sangre, a través de su sangre hizo un pacto con aquellos nuevos cristianos, aquellos nuevos que no se le decían cristianos, aquellos que eran los seguidores de Cristo en aquellos tiempos, eran sus discípulos, y esos discípulos llevaron el evangelio a más gente, que ahí caemos nosotros, que ahora somos cristianos. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La pregunta fue, ¿ha pasado esto? Sí, ha pasado esto. Estas tribulaciones de aquellos discípulos, aquellos tiempos, ¿pasaron esto? Sí, pasaron eso. Han pasado tribulaciones, lo han matado, lo han puesto en los rines de leones. Han muerto a espada, han muerto de fuego, han muerto de todas clases. Y hoy en día todavía hay sitios que mueren por seguir a Cristo. Y dice en el 10, muchos tropezarán esto entonces. Muchos se tropezarán, muchos negarán pues lo que está queriendo decir. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Pasa esto? ¿Pasó en aquellos tiempos? Sí pasó. Muchos de ellos que se decían ser cristianos, aquellos seguidores de Dios, que tomaron el pacto de Dios, la sangre de Cristo, se aborrecieron entre sí y se engañaron entre ellos mismos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, esto es una palabra que dice, esta maldad se será multiplicada cada día más. El amor de muchos se enfriará. Esto seguirá, y esto lo estamos viendo hoy en día. Mas, dice el Señor en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio
de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin, hermano. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dice la palabra, en el 15, el Señor relató en el 14 ya el fin, que llegará el fin. Pero le está explicando que durante ese tiempo que él está hablando, hay algo que está haciendo todo esto, la guerra a Dios, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Dice, por cuanto, cuando veáis en el santo lugar la desolación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Nos está exigiendo Jesucristo a nosotros que vayamos al profeta Daniel y leamos qué fue lo que le pasó a Daniel, qué fue lo que él vio, qué fue lo que un ángel le explicó en una visión que él tuvo. Entonces los que estén en Judea, dice el Señor, cuando ustedes lean eso, le dice, cuando ustedes vean y lean aquello que yo les dejé con Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelvas atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Voy a aguantarme aquí, porque aquí dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ese ahora es desde Cristo, ni la habrá. Desde Cristo, oye la palabra, desde ahora, ni la habrá. Algo más fuerte que esta tribulación. Mi título fue este. La gran tribulación es la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado es en la gran tribulación. Otros quieren ver cosas diferentes. Quieren explicar cosas diferentes sobre la gran tribulación que va a ser en un futurismo. Cuando el Señor nos está diciendo desde ahora. Desde el tiempo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que hizo el pacto contigo y conmigo a través de su sangre, que dice en su palabra que en aquellos tiempos, dice, hay que irnos ahora a Daniel y saber por qué el Señor nos dice, ve a Daniel y oye lo que te estoy diciendo. Y Daniel no empieza una visión que él vio. Estoy en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién será ese Mesías príncipe? Muchos lo tienden como que es el anticristo, Señor los reprenda. Aquellos que están tomando estos versículos diciendo que el anticristo tienen que leer bien. Por eso es que el Señor le dice, lee y entiende. Y están tomando que este Mesías príncipe es el anticristo. Señor reprenda al diablo. Esto es el Mesías Jesucristo.
es nuestro príncipe, pero que aquí también habla de otro príncipe, y ahí es donde ellos dañan, hacen una mezcla ahí terrible, que no entienden que este ángel que le está hablando a Daniel, porque fue un ángel que le estaba explicando a Daniel, le estaba diciendo, oye, Daniel, esa visión que tú tuviste que todavía tú estás confundido, yo te la voy a explicar. Esto es desde la reconstrucción que va a haber y la edificación del templo que estaba destruido por los babilónicos en aquellos tiempos. Eso ya es historia. Yo no me voy a meter mucho en la historia, pero sí hubo una destrucción del segundo templo. Cuando se destruyó y ellos vinieron a reedificar ese templo. Del primer templo, perdón. Y cuando ellos tuvieron que reedificar nuevamente ese templo, y dice, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ellos iban a arreglar ese templo hasta el punto que iba a llegar el Mesías, Jesucristo. Y da un tiempo, dice, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos, y se edificará el muro en tiempo angustioso. Cuando ellos estaban edificando el templo, estaban levantándolo, eran tiempos difíciles, pero luego hasta que llegue el Mesías, está hablando, bien claro que está hablando, diciendo hasta que llegue el Mesías. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Muchos dicen que será, esto no están hablando de que este es el Mesías Jesucristo. Aquí no está explicando específicamente que es al único que le han quitado la vida, es al Mesías, que es a nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen que no, que esto fue a otra cosa, que le quitaron la vida. Pero aquí está hablando del Mesías, está empezando a hablar del Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el pueblo, después dice, hasta se va a edificar todo, va a estar edificado, lo van a levantar hasta el Mesías príncipe. Ahí después de este tiempo, de los 72 semanas se quitará, después que ya estaba edificado el templo, después que ya lo hayan arreglado, vendrá el Mesías príncipe, y a ese Mesías, dice, se le quitará la vida, mas no por sí. ¿Quién ha sido el Mesías que le quitaron la vida y no por sí? Lo dice bien claro en la palabra de Dios. Al único que le han hecho eso es a Jesucristo, no al anticristo. Es a Cristo y no por sí. Lo dice bien claro. Y dice, y el pueblo, dice, luego, aparte, y el pueblo de un príncipe, habla de un príncipe, de otro príncipe, de otra persona, de otro príncipe. No están hablando del Mesías príncipe, está hablando de otro príncipe, para que entiendan, para que en aquel tiempo puedan captar algo y para que nosotros captemos, ya que podemos ver la historia que pasó en aquellos tiempos. Vino otro príncipe de otro pueblo que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. ¿Qué hizo eso? ¿Quién hizo eso? Sabemos por la historia en aquellos días que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hizo un pacto con su pueblo. ¿Qué pueblo? A través de su sangre. Dice que la sangre de Cristo es nuestro nuevo pacto. ¿Y qué pacto hizo? Hizo el pacto con aquellos que eran los que vinieron a servirle a Él, a arrepentirse delante de Él. Fueron sus discípulos, esos discípulos judíos que empezaron a llevar ese evangelio a aquellos que ahora tú, que servimos a Dios, somos salvos a través de ese pacto. Pero entonces vienen y tuercen la palabra, vienen y la cogen y la tuercen, porque cogen este príncipe que vino de otro pueblo
y se concentran su mente en ese príncipe y no se concentra en la mente en el Mesías príncipe, que el ángel le está hablando a Daniel. Y le dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió eso? Roma. El Señor murió en la cruz del Calvario, se llevó el evangelio, se hizo el pacto con los discípulos. Estos discípulos llevaron el evangelio a todo el mundo y ahí nosotros y tú somos salvos. Y aquel tiempo fue destruido el templo, fue destruido la ciudad. Y en Mateo lo que hablé primero de Mateo, que Jesucristo él mismo hablando, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de aquí, de Daniel. Por eso es que dice, el que lea, vaya a Daniel y el que lea, entienda. Está hablando de que cuando ese príncipe de otro pueblo vaya ahí a esa ciudad, va a destruir la ciudad y el templo. ¿Quedó algo del templo? Quedó piedra sobre piedra. Eso es Jesucristo hablando, eso no lo dije yo. Eso fue Jesucristo hablando y aquí lo dice específicamente que ese príncipe de otro pueblo vendrá y destruirá el santuario y a la ciudad. ¿Sucedió eso? Sí sucedió. Pero aquí hoy en día están tomando esto que va a ser en un futurismo, que cuando el Señor venga en secreto, entonces pasará todo esto de Daniel. No. Está poniendo palabras que no dice aquí la palabra. La palabra. Dice, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, que ellos vengan a destrucción total a Jerusalén. Y por otra semana, entonces aquí es la confusión que ellos vienen. Y ellos se agarran a esto, diciendo que el 27, si usted se pone a leer, está hablando no del Mesías príncipe, sino de ese príncipe de ese pueblo. Aquí el ángel le está explicando a Daniel del Mesías príncipe, no del Mesías de otro pueblo. Le está diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A quién está hablando de ese pacto? Le acabo de decir que ese pacto fue la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Hizo el pacto con aquellos discípulos y esos discípulos llevaron ese pacto a todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí puede verlo dos veces. Del sacrificio, dos veces lo puede ver. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Ese fue el único sacrificio que tuvo que haber, el último sacrificio que hubo. Ese Mesías príncipe hizo el último sacrificio. No fue el príncipe que dicen ellos que vino de otro pueblo. No, el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, que hizo ese último sacrificio. Y también cuando el pueblo romano, que aquellos tiempos era que estaba en poder, vino y destruyó a la ciudad y destruyó el templo, ya los judíos allí, ellos siguieron haciendo sacrificios, pero a la vez que le destruyeron el edificio, que le destruyeron el templo de los judíos, allí se acabó también ese sacrificio literalmente, porque ya el Señor lo había hablado a través de Daniel, a través de su ángel, le había hablado, le había dicho que ese sacrificio iba a cesar, pero ellos siguen, no, que van a levantarse nuevamente el pueblo y van a hacer un templo y van a empezar a sacrificar y ponen la sangre de Cristo por el piso. Estos que están llevando ese evangelio de torcida de la palabra, están torciendo la palabra de Dios. Y dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones,
va a pasar algo después que pase eso. Después que el Señor haga un pacto con el pueblo, después que hizo el Señor un pacto con ese pueblo, ¿qué pasará? Ahí va a empezar la muchedumbre de abominaciones. Yo le digo a esto la gran tribulación de los siervos y siervas de Dios que quieran buscar a Dios. Después, con la muchedumbre, está hablando de mucha gente, porque van a hacer abominaciones, vendrá el desolador, porque ahí de esa abominación vendrá ese desolador. Recuérdese que en el principio Jesucristo fue la iglesia primitiva, la primera iglesia, no fue la iglesia católica. Pero que de aquí, de estas abominaciones, que se juntó lo santo y lo profano, se volvió la muchedumbre de abominación. Y de ahí salió el desolador. Y usted dirá, ¿quién será el desolador? Aquel que se dice ser Cristo. Aquel que, por eso el Señor nos dice, ten cuidado porque vendrán en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo. Y esto es la abominación desoladora. ¿De dónde salió? Desde el momento que en el tiempo de Constantino, en aquellos tiempos mataban a los cristianos por servir a Dios o servir a Jesús, por decir que creían en Cristo. Constantino dijo, no, ya no lo vamos a matar. Vamos a hacerlo de nosotros ahora. Pero no sacó los santos, todos los santos griegos que tenían allí, sino que hizo una combinación de los santos que tenían allí, con los santos, con aquellos mártires que murieron, y le pusieron sus nombres. Y ahora es Santo Pedro, Santa María, Santo Pablo, todos santos, donde dice el Señor, no adoraréis imágenes delante de mí. Dice la palabra de Dios y seguimos. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el Señor va a dejar esto que pase. Esto es lo que está pasando. El Señor va a dejar que esto pase hasta la consumación. Hasta la consumación. Y lo que está determinado, que va a haber algo determinado, que va a ser el fin de aquel que está haciendo desolación. ¿A quién? ¿Al pueblo pecador? No. A su pueblo, mi hermano. Y ahora yo quiero llevarte a Daniel 11, que habla de esto mismo. Y después del pacto, con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, entrando la provincia en paz y abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo, riqueza, repartiéndose entre ellos y contra la fortaleza. Y dice, estoy leyendo porque quiero buscar la parte donde está hablando de lo que hicieron con el pueblo. Perdón, era más arriba. Se levantará, disculpen. Saldrá vencedor, aleluya. Lo tenía aquí ok, aquí voy a empezar. Porque vendrá con naves de quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Qué pacto será ese que se enojará esa persona que está hablando aquí en Daniel? Estoy en Daniel 11:30. ¿Qué pacto? ¿No sería el pacto que el Señor estaba hablando, que iba a hacer pacto con aquellos a través de su sangre? ¿Y con quién se está enojando aquí? Contra el pacto santo, y hará según su voluntad. ¿A quién está hablando? De ese personaje, de esa abominación desoladora. Está en contra del pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y entenderá con los que
abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son los que están abandonando el santo pacto? ¿Qué pacto nos dejó Jesucristo? Su sangre, su perdón. Y está hablando de aquí que aquel, esa abominación desoladora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que aquellos abandonen el santo pacto de Dios. Y aquí cogen estos versículos y lo ponen al futurismo. No, eso no es pasar ahora. Y se levantará de sus tropas que profanan el santuario y la fortaleza. ¿Qué están profanando? Ahora, ¿de qué santuario estará hablando aquí ahora? Si ya en aquellos tiempos ya el templo ya estaba profanado, ya estaba destruido. Está hablando de aquellos que estaban abandonados el santo pacto de Dios, que eres tú y yo. Cuando nosotros abandonamos el santo pacto de Dios, este templo, que es el templo de Dios, es profanado por el mismo Satanás. Señor lo reprenda. Y dice, y se levantará de sus partes tropas que profanarán el santuario a aquellos que le sirven y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrán las abominaciones desoladoras. ¿En dónde será? En nuestros corazones. ¿No será eso? Esa abominación desoladora no va a entrar a nosotros. Y usted sabe cómo es que esta abominación desoladora destruye a aquellos que acogieron el pacto santo. En el 32 dice, con lijosna seducirá y los violadores y a los violadores de pacto, mas al pueblo. Mire, ¿cómo fue que los destruirá? ¿Cómo los seducirá? Cuando ese pueblo Constantino mezcló lo santo con lo profano. Ya no te voy a matar, le dice Constantino, ya no van ahora solamente vamos a adorar a estas imágenes y vamos a ponerle todos esos santos. De ahí fue donde salió la abominación desoladora, que hoy en día se llama el papado. Entiéndalo. Hoy en día esa abominación desoladora se llama el papado. Pero no lo quieren saber, no lo quieren entender así. ¿Y cómo lo sedució? Con lijorna, con cositas bobas. No, ya no lo estaban a perseguir, ahora vamos a adorar aquí nosotros. Y fueron, dice en el 32, a los violadores del pacto. ¿De qué pacto? Del santo pacto de la sangre de Cristo. Mas el pueblo que no conoce a su Dios será esforzado y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes serán esos? Aquellos que no le creyeron a la abominación desoladora. Aquellos que le sirven a Dios hoy en día. Hoy en día, aquel que no está sirviéndole al papado, aquel que no le está sirviendo a los que están llevando la palabra de Dios erróneamente, diciendo que Daniel está para el futurismo, sabiendo que hoy en día está la tribulación. Si usted sabe qué es la gran tribulación del cristiano, porque no es del pecador, la gran tribulación es batallando con este mundo de pecado. Esa gran tribulación es batallando contra los que quieren que tú peques delante de Dios. Pero hoy en día te llevan un sueño del futuro y no te están hablando del momento. Ponen su atención en lo que me pueda pasar, en la tribulación que me puedan perseguir. Hermano, ya pasó y está pasando. Tú lo que tienes que pensar es que la gran tribulación es el pecado que te rodea. ¿Y cómo te puedo explicar esto? Volvemos a Mateo 24.
Vamos a volver a Mateo 24, como nos dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son estudios que la gente no quiere entender y no quieren leer. Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, no, perdón, me bajé mucho. Aquí, vamos por aquí. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán, estoy en Mateo 24:11, y engañarán a muchos, que es lo que está pasando hoy en día. Y por haberse multiplicado la maldad, que es lo que dice en Daniel, la abominación seguirá levantándose, el amor de muchos se enfriará y creerán a cualquier cosa. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Por tanto, oye, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que es lo que está pasando ya desde Jesucristo, entonces los que estén en Judea, mira lo que nos dice, huyan a los montes. Porque ¿qué es lo que está pasando con esa abominación desoladora? Está pasando de que está mezclándose con los santos. Y el Señor te está diciendo, huye. Huye de Judea. Vete a los montes. Te está diciendo, sepárate de ese pecado. Y el que esté en la azotea no descienda. Si ya tú estás arriba, si ya tú tienes a Dios a tu lado, ¿por qué tiene que volver atrás? Y el que esté en el campo, no vuelvas atrás para tomar su capa. No vuelvas atrás. Cuando el Señor le dice, el que está en el arado, no mires hacia atrás. No está diciendo, no vuelvas al pecado. No vuelvas a ponerte la capa de pecado. Mas ay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. En estos días. Esto es lo que está pasando. Por eso es que el Señor nos está diciendo claramente, la gran tribulación es apartarse de pecado. Es todo este pecado que está alrededor de nosotros, que quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere que volvamos a ponernos la capa de pecado, quiere que volvamos a bajar en vez de mantenernos firmes en su venida, que va a venir a buscar su iglesia. Quiere que volvamos atrás. Ay de las que crían en aquellos días. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Eso mismo. Porque ya la fe en Cristo ya no la hay. No vendas tu bendición por migaja. Por como le dice el Señor ahí en Daniel. Vendieron el pacto santo. Y también nos habla en Génesis 25:31 sobre Esaú y Jacob. Cómo Esaú vendió su primogenitura por las lentejas, por una sopa. Y el Señor dice, no vendas, no la venda, siga hacia adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde en el Señor. Espero que en algo se pongan a estudiar, no cojan lo que yo diga, pónganse en estudiar la palabra de Dios y entiendan que nos están llevando por un camino erróneo, poniendo la atención en la tribulación de lo que nos pueda pasar, en vez de poner la tribulación que está el pecado alrededor, que nos quiere quitar la mirada en Cristo Jesús. Le ponemos más énfasis al anticristo, a un supuesto anticristo que ya está desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y lo quieren hacer un futurismo, poniéndonos para que no pasemos en aquellos tiempos. Pero cada cual le tendrá que dar consecuencia a Dios. Va a estar delante de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.